Buenas tardes, hermanos. Me alegro de veros, de estar aquí entre vosotros de nuevo. Me gustaría compartir un texto de la Escritura. Ya empezamos, en la última ocasión que vine, creo recordar que ya vimos un pasaje de este libro en el que vamos a meditar también hoy, y tiene que ver con el libro de Colosenses. Los colosenses están siendo influidos por corrientes gnósticas. Era un movimiento religioso que trataba de dirigir a sus adeptos hacia una visión dualista del universo. La realidad espiritual tenía valor, era a lo que el hombre tenía que dirigirse, era la meta, mientras que la realidad física era algo despreciable y no tenía lugar ni valor. Por lo tanto, había una separación. Esa filosofía es una de las filosofías que hay detrás de la iglesia de Colosas. De hecho, es filosofía griega. Al final, las filosofías griegas ya llevaban precisamente a eso, a una división entre lo que era la realidad espiritual y la realidad física, por lo tanto dándole mayor valor a lo espiritual e infravalorando y despreciando lo físico. ¿Cuál era la consecuencia de esto? Que lo importante era tener experiencias místicas y daba igual cómo la persona viviera. Porque como el cuerpo no tenía valor, era despreciable, el cuerpo podía hacer lo que quisiera. Lo importante era que luego tuviera experiencias místicas, espirituales. Había separación. Esa es una de las corrientes que está detrás de Colosas. Pero hoy en día también. Hay cierta influencia de eso en nuestro mundo. En Colosas hay una serie de grupos que están hablando sobre la adoración a ángeles, sobre la vida marcada por una serie de maestros que estaban tratando de desviar. Y Pablo está iniciando en el primer capítulo, en los primeros versículos, un reconocimiento de lo que está ocurriendo en la vida de los colosenses. Hay un crecimiento, hay amor, dice, hay fe, hay esperanza, se ve en sus vidas un desarrollo, que hasta aquí ha habido un avance, un progreso en la vida de los hermanos de Colosas. Y Pablo les recalca la idea, a partir precisamente de los versículos 9, que tengan cuidado y que no pierdan la oportunidad de seguir creciendo. Que no crean que ya han llegado a donde tenían que llegar, que todavía les queda camino que recorrer en la vida. Que tengan esa visión para darse cuenta que todavía Dios quiere hacer más en sus vidas. Y les dice a partir del verso 9 en adelante hasta el 14, va animándoles precisamente a que no desistan en su deseo, en su anhelo de crecer, de avanzar, en su desarrollo cristiano, en el propósito de Dios con sus vidas. Y está orando para que eso no desista, no se frene, precisamente por las corrientes que estaban habiendo en la iglesia de Colosas. Y Pablo va a escribir uno de los textos centrales en el Nuevo Testamento. Colosenses, capítulo 1, versos 15 hasta el 20, aunque solo vamos a ver del 15 al 17 en el día de hoy. Un pasaje cristológico por excelencia, y se le va a dar un énfasis auténtico, necesario a la persona de nuestro Señor Jesucristo.
En aquel momento, la persona del Señor Jesucristo estaba, o la autoridad de nuestro Señor Jesucristo estaba tambaleándose dentro de la iglesia de Colosas por la influencia de ciertos maestros que estaban tratando de desvirtuar precisamente el mensaje cristiano. Creo que hoy este pasaje es muy actual. Creo que hoy, en el siglo XXI, tenemos una gran necesidad de reconocer, de afianzar, de fortalecer la centralidad de Cristo en la Iglesia. Y es lo que nos va a decir Pablo a raíz de este versículo, de estos versículos. No solo en la Iglesia. Pablo nos va a resaltar en los versículos 15 al 17 su autoridad, su primacía, su supremacía en la creación. Cristo tiene toda la autoridad en la creación. Y Cristo, dice a partir del verso 18 hasta el 20, tiene toda su primacía, la absoluta autoridad en la nueva creación, que es la Iglesia. Entonces, va a querer resaltar precisamente una iglesia donde están habiendo ciertos movimientos que están tratando de desestabilizar la fe de los colosenses, va a centrarlo en lo que realmente es lo fundamental en la vida del cristiano. Y hoy en día necesitamos eso también, ¿eh? Hoy salen de debajo de las piedras los que nos venden, que tienen el secreto mágico para la vida cristiana. Hoy proliferan como setas apóstoles, profetas, y voy a utilizar una palabra que no me gusta, pero milagreros también. Digo que no me gusta porque creo que Dios sigue haciendo milagros en el día de hoy. Pero hay quienes pervierten la autoridad, el poder y la gracia de Dios. Y creo que en nuestros días hay muchos que quieren optar y quieren ganarse para sí una centralidad que nadie más tiene que nuestro Señor Jesucristo. Y ese texto va a tratar de centrar precisamente esa realidad. Me gustaría leerlo, y quisiera pedirle a Albert si tú puedes leerlo desde el 15 hasta el 20, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Muchas gracias, Albert. Pablo va a tratar de insistir a los colosenses sobre la necesidad de sentir que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, es decir, que Cristo es suficiente. Pablo lo expresa en Colosenses 2:9 de otra manera: en Cristo estamos completos. Va a hacer referencia a Pablo queriendo resaltar que en Él tenemos todo lo que necesitamos. Hoy nos dicen que no es suficiente. Hoy escuchamos que necesitamos algo nuevo que no hemos conocido. O necesitamos la bendición o de algún gran líder o de algún gran movimiento o corriente que nos falta. Y encontramos movimientos por todos lados que lo que hacen es minimizar la primacía de Cristo. Y encontramos muchos grupos. ¿Qué son las religiones que tenemos en nuestro alrededor, en nuestro mundo? Testigos de Jehová, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen?
Ya está. ¿Sabes cuál es la filosofía de los testigos de Jehová? Cristo es un Dios menor. No es Dios a la altura de Dios Padre. De hecho, es la primera creación de Dios Padre. Por lo tanto, no estamos hablando del Dios a la misma altura, sino de una criatura. De hecho, lo confunden con el arcángel Miguel. Tratan de cambiar los textos en la Escritura donde se hace referencia a la adoración de Cristo y por lo tanto tratan de cambiar el verbo proscuneo, que tiene que ver con el hecho de esa adoración, de ese postrarse, que se ve en Mateo 8:2, por ejemplo, del enfermo aquel que se acerca a Jesús y solicita su ayuda y su sanidad. ¿Qué es lo que hace? Se postra delante del Señor expresando su adoración a Él. Jesús no le dice levántate, no, como Pedro sí lo hizo. Ellos cambian todo eso por homenaje y tratan de confundir y... ¿Qué es lo que hacemos? Dejamos a un lado la persona de Cristo. Nos encontramos en la religión más establecida en este país, en el catolicismo. ¿Qué es lo que hace? Cuando tú igualas al centro a otra persona, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque hay un corredentor, o corredentora, en este caso, ¿no? A una cosalvadora. ¿Eso qué significa? Minimizar a la persona de Cristo. Encontramos hoy corrientes en las que nos están diciendo, incluso dentro de nuestro ambiente, el mundo evangélico, nos están diciendo que nos falta algo. Yo recuerdo, creo que lo he contado alguna vez, recuerdo la carta de un apóstol que me envió una carta diciéndome que nos faltaba una bendición, que era la bendición que él podía darnos por ser el apóstol, ya que nosotros no teníamos, que por lo tanto era a partir de que nosotros pudiéramos tener la bendición del apóstol y nosotros soltáramos la pasta, eso no lo decía, pero era así, íbamos a recibir la bendición. Y por lo tanto la iglesia iba a crecer. Yo pensaba que con Cristo era suficiente. Hoy no. Hoy necesitamos algo más, algo nuevo, que pueda realmente hacer de nuestras vidas algo diferente y algo ilusionante. Pablo va a decir precisamente eso. En Cristo estamos completos. Cristo es suficiente para nuestras vidas. Y eso es lo que de alguna forma trata de resaltar a través de estos versículos. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Si hay alguien que pueda reflejar y haya reflejado de una manera exacta y clara el carácter de Dios, ¿quién es? Es Cristo. Cristo es aquel que ha venido precisamente a expresar eso. Hebreos capítulo 1. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es precisamente Dios y refleja al Dios invisible. Cristo lo hace visible. Y Cristo es el Señor de la Iglesia. Cristo es el Señor de la creación. Ese Dios que se hizo visible en la persona de Jesús es precisamente el que tiene toda autoridad sobre la creación. Y es lo que nos va a seguir diciendo en los siguientes versículos. No hay mayor revelación de Dios que Cristo mismo. De hecho, Hebreos nos está diciendo que en la antigüedad los profetas nos hablaron. Voy a leer, versículo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La mayor revelación de Dios mismo ha sido Cristo.
¿Quieres conocer a Dios? No necesitas ningún profeta. Y entiéndeme lo que quiero decir. ¿Dónde está la revelación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde la tenemos? Aquí. ¿Tú quieres conocer a Dios? ¿Quieres seguir a Dios? ¿Quieres vivir para Dios? Tienes toda la revelación de parte de Dios para poder ayudarte y guiar tu vida y dirigir tu vida y hacer de tu vida su plan, su propósito y su gozo. Está aquí, ya la tenemos. Y esa es la revelación que necesitamos. Porque es Cristo el que ha hecho visible al Dios invisible. Él es. Y no hay mayor revelación que nuestro Señor Jesucristo. Me llama siempre mucho la atención el texto de Marcos, donde los discípulos se preguntan en el capítulo 4, verso 41, después de que Jesús ha calmado la tempestad y les dice que no tengan temor y les incita a vivir en fe. Dice el versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Él es la imagen del Dios invisible. El Dios que se ha revelado y que se ha venido a revelar también a nuestras vidas. Cristo revela al Padre. ¿Quién revela en este mundo a Cristo? ¿Entendéis la pregunta? ¿Qué hago? ¿Habéis entendido? ¿O no? ¿Sí o no? Contestadme. Cristo revela al Padre, ¿verdad? En la Escritura hay un llamado también a que Cristo sea revelado. ¿Por quiénes? Por los creyentes. Por el Espíritu Santo en cierta medida. Pero los creyentes, es curioso, vamos a buscar Romanos 8:29. ¿Qué dice? ¿Alguien se acuerda, lo sabe de memoria ese versículo? Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a qué. Además, daos cuenta de que utiliza la misma expresión, imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que está diciéndonos este texto? Este texto nos está diciendo que los creyentes estamos revelando, en la medida que vivimos como Dios quiere, estamos revelando también a la persona de Jesús. Porque los creyentes hemos sido llamados a ser, ¿qué? Santos. Y eso significa, ¿qué? Ser como Cristo, porque es lo que está diciendo el texto Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tú y yo somos llamados a ser como Cristo. Y Segunda de Corintios 3:18 encontramos eso, encontramos en Efesios también, capítulo 4, verso 13, encontramos la idea de que tenemos nosotros que reflejar. Primera de Pedro nos va a hablar de que nosotros también tenemos que expresar con nuestra propia vida esa realidad. En fin, a fin de cuentas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es revelar a Cristo con nuestras propias vidas. Los creyentes tenemos que ser, según Mateo 5, mi verso, creo que era el 13. ¿Qué tenemos que ser? ¿Os acordáis? Verso 13. De la tierra. Versículo 14.
la luz del mundo. Nosotros tenemos un llamado también, en medio de este mundo, ¿eh? Y es precisamente revelar el mensaje de Dios y la vida de Dios a la sociedad que está a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros somos también llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Y Él nos ha llamado a poder revelar eso. Ahora, ¿a quién revela? ¿A quién Cristo se ha revelado especialmente? Hay un texto que me gusta y que creo que nos habla precisamente sobre ellos, Mateo capítulo 11. En aquel tiempo, versículo 25, respondiendo a Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste ¿a quiénes? ¿Quiénes eran los niños en la sociedad de Jesús? Los que se humillaban al Señor. Exacto. Reflejan precisamente los humildes. Porque los niños en aquel momento, en aquella sociedad, eran despreciados, infravalorados. No tenía nada que ver la idea de un niño de aquel momento con la idea que tenemos hoy en día de un niño. Es muy distinta. En aquel entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Jesús cuando se acercan muchas veces niños a Él y los discípulos les dicen: no estorbéis al maestro, quitaos de en medio que tiene otras cosas que preocuparse? ¿Y qué les dice Jesús? Dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y de quién está hablando? De los humildes, de los que tienen un corazón que reconocen su necesidad de Dios y buscan a Dios y están dispuestos a recibir la ayuda de Dios. Y son esos a los que Dios se revela. Y no solo se revela. Mirad lo que viene a continuación. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Precisamente quien puede revelarlo, y lo reveló. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Evidentemente, a todos aquellos que hemos confesado a Cristo en nuestras vidas. Dice, continúa hablando sobre esas personas. Y dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quiénes son esos? Los que están trabajados y cargados. Son los humildes. Son aquellos que son conscientes de su necesidad y que se acercan a aquel que puede realmente satisfacer su necesidad. ¿Cuántos estáis trabajados y cargados? ¿Quién no tiene problemas aquí? Levanta la mano. No levantéis la mano ninguna, ¿eh? Pobrecitos. Bienvenidos a la raza humana, ¿eh? Pues Cristo también quiere ayudarnos en medio de nuestra necesidad. Yo no sé cuál es vuestra necesidad o cuál es tu necesidad en este momento. Pero te aseguro que Cristo puede suplir tu vida y tu necesidad de las maneras en las que eres incapaz a veces de imaginar. Y Cristo es el que ha venido a ayudarnos en medio de nuestras frustraciones, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra necesidad, en medio de cada una de los problemas que podamos pasar en la vida. Con esto no quiero decir que Dios resuelva siempre todos nuestros problemas. Pero sí creo que Dios siempre nos da fuerzas cuando no los resuelve.
y si Dios quiere ayudarnos en medio de nuestros problemas para poder hacerles frente y seguir adelante. Y creo que eso es la gran promesa que podemos encontrar también en nuestro Señor. Hoy hay muchos mensajes en los que se nos dice que todos los problemas se nos van a resolver haciendo una oración o cualquier otra cosa. Lo que sí dice la palabra es que el Señor va a estar a nuestro lado y quiere ayudarnos en medio de cada una de nuestras necesidades. Quizás no siempre como deseamos o como esperamos, pero sí quiere ayudarnos y va a hacerlo si confiamos en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevar el yugo de Jesús, ¿qué significa? Someternos a su autoridad. Yugo implicaba aceptar la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que Jesús está queriendo decir. Es sometiéndonos a su voluntad, siguiendo sus pisadas, buscando caminar en medio de su voluntad, en el centro de su voluntad, es donde está nuestra libertad. Eso es lo que Juan, el texto ese tan conocido, capítulo 8, nos dice. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es precisamente lo que de alguna forma Jesús está queriendo resaltar. Los judíos habían trazado un montón de leyes y de costumbres que tenían que practicar, y que todas esas leyes lo único que hacían era encargar y agobiar a los judíos sin darles ninguna esperanza. Cristo nos ha dicho que es su autoridad la que trae libertad a nuestras vidas. Cuando nosotros nos sometemos a su autoridad, a su yugo, nuestras vidas encuentran libertad y auténtica satisfacción. Dice el versículo 30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No dice que no hay yugo, no dice que no hay carga. La hay, pero que en él nuestras vidas encuentran el descanso, la libertad y el refresco que de ningún otro modo podemos encontrar. Los creyentes tenemos un llamado, y es precisamente a seguir a ese Cristo que se ha revelado y que vino a traer la salvación a nuestras vidas. Él es la imagen del Dios invisible. Dice, el primogénito de toda creación. Aquí primogénito no está haciendo referencia a ser el primero de la creación, a la primera criatura de la creación. No está haciendo referencia a eso. El término protótocos, de alguna forma la idea que tiene es la de autoridad, y expresa un rango de autoridad y de tiempo incluso a la hora de poder expresar su significado. El primogénito de toda creación. Es decir, si Cristo tiene autoridad por ser Dios mismo, si Cristo tiene todo el derecho de reinar en medio de este universo, lo tiene también porque Él es el primero en autoridad en medio de todo este universo. Y esa es la idea. Es aquel a quien pertenece el derecho, la dignidad de ser el heredero y gobernador de toda la creación. Es la idea que de alguna forma sale de ahí. Cristo tiene ese derecho de ser el gobernador, porque, como dice a continuación en el versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Pablo con esto está tratando de romper esa visión que estaba tratando de presentar este movimiento gnóstico de que había una espiritualidad especial y superior al adorar a ángeles, que luego vemos en el capítulo 3 y capítulo 2. Y Pablo está tratando de corregir precisamente esa visión, y está diciéndoles, hay alguien muy superior a los ángeles, hay alguien muy superior a cualquier otra criatura que haya sido creada, y ese es Cristo. Cristo es el Señor de la creación. Él tiene toda la autoridad para reinar y gobernar en medio de la creación. Y Cristo tiene toda la primacía para guiar su creación al destino que Él mismo tiene ya preparado. Y encontramos en estos textos que lo que hay es un auténtico reconocimiento de la soberanía de Dios, de la autoridad de Cristo, donde se resalta precisamente esa majestad. Todo ha sido creado en el diseño de Dios. Cuando el versículo 16 dice que porque en Él fueron creadas, hace referencia precisamente a esa idea de que Él diseñó, Él fue la fuente original por la cual todo el universo se diseñó. Más adelante sigue, todo fue creado por medio de Él. Cristo no solo es la cabeza pensante, el arquitecto de todo el universo, sino además es el medio, a través de su palabra crea todo lo que existe. Y Cristo no solo es el origen, sino también es el fin de toda la creación. De hecho, toda la creación está destinada para dar gloria a Dios. Y todas las criaturas tendrán un día, quieran o no quieran, doblar sus rodillas delante de Cristo y confesar que Jesús es el Señor. Toda la creación llegará un día precisamente a reconocer eso. En la Escritura encontramos precisamente muchos textos que nos hablan. Primera de Juan es un texto donde se resalta precisamente la divinidad de Jesús, su poder creador. Hebreos encontramos también el capítulo 1, también la misma fuente. Algunos salmos como el 89 también, donde hablan sobre son salmos mesiánicos, donde se habla precisamente sobre el rey que va a venir, el rey creador, y que evidentemente iba a estar sentado en el trono de David. Nos encontramos al Cristo que tiene toda la autoridad. Y nos encontramos a ese Cristo para quien a quien toda la creación tiene que llegar a dar la gloria. De hecho, eso es lo que encontramos en textos como, por ejemplo, Romanos 11, en el capítulo 11 de Romanos, versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Corintios 10, 31. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el fin de todo lo que hacemos? Que el Señor sea glorificado. Sí. Esa tiene que ser nuestra gran motivación. Pero por desgracia no siempre es así. Y es ahí donde nos tenemos que parar. Y es ahí donde nos tenemos que preguntar: ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué? Los rincones de nuestro corazón, a los que no hemos dejado entrar al Señor,
a veces se revelan, se muestran en nuestra vida. A veces en nuestras palabras, ¿no? Como dice Proverbios, que nuestras palabras son ¿qué? Fruto de nuestro corazón. A veces son, evidentemente, las cosas que hacemos. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Sabes? Es una cosa que creo que los creyentes tenemos que ser muy conscientes, que es una pregunta que nos tenemos que seguir haciendo constantemente. Porque hacemos muchas cosas y muchas veces las hacemos quizás sin conciencia, el propósito por lo que hacemos, por las cuales lo hacemos. A veces no nos lo preguntamos, simplemente las hacemos por inercia, porque ya hemos cogido una rutina y bueno, las hacemos sin sentido, a veces sin mucho sentido. Pero los creyentes también tenemos que preguntarnos, ¿por qué intentamos agradar a los demás? ¿Por qué queremos servir en la iglesia? Porque servir en la iglesia a veces puede ser un modo de agradar al Señor y otras veces de desagradarle. ¿Sabéis por qué? Porque a veces buscamos nuestra gloria en lugar de la de Cristo. Y a veces es cierto. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender también a mirarnos a nosotros mismos. A veces he citado el texto este de Jeremías 6:16, ¿no? Paraos en los caminos y meditad sobre las sendas antiguas. Y a veces tenemos que pararnos en nuestro camino, en nuestras vidas, y analizarnos. Como dice el Salmo 139, ¿qué dice? Examíname y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Y el Señor, en diferentes textos de la Escritura, nos llama a hacer todas las cosas con una motivación. Dar gloria a Dios, reconocer la majestad de Dios. Decirlo de otra manera, que toda nuestra realidad, toda nuestra vida sea un modo de expresar nuestra gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque ¿por qué hacemos las cosas? ¿Para ganar algo? No debiera ser esa la motivación. Nuestro fin no es ganar la palmadita de los demás. Nuestro fin no es ganarnos el favor de los demás. Porque a veces podemos hacerlo con las cosas que hacemos, ¿no? No había escuchado nunca eso. Esta persona me interesa y hace las cosas porque está buscando y persiguiendo otra, ¿no? A veces los creyentes también podemos caer en eso, ¿no? No estamos libres de ello. Los creyentes necesitamos pararnos, examinarnos y decir, Señor, lo que hago, lo que digo, lo que pienso, ¿es para gloria tuya? ¿O busca mi propia gloria? Y creo que eso nos ayudará precisamente a darle la autoridad a quien la merece. Y a no darle la gloria a una criatura, en lugar de dársela al Creador. Porque quien merece la gloria es el Creador. Quien tiene que ser adorado es el Creador. Y si yo me tengo que comparar con el Creador, voy apañado. Y a veces tenemos que hacer ese ejercicio de mirarnos a nosotros mismos y decir, y compararnos con el espejo santo y puro, que es nuestro Señor, y que lo encontramos aquí. Y al compararnos nos damos cuenta de que todavía nos quedan muchas arrugas en la vida.
Mi mujer dice que yo no tengo muchas arrugas, que como pasen los años ya se le van a ver más arrugas que a mí, no sé qué, esto. Pero ya va saliendo, ya va saliendo. Pero yo tengo arrugas que vosotros no veis. Y vosotros tenéis arrugas que yo no veo. Y esas son las arrugas que el Señor quiere cambiar. Y el Señor quiere hacer un lifting espiritual con nuestras vidas. Y quiere corregir. Porque, ¿sabéis? Eso es libertad para nuestras vidas. Cuando el Señor hace su obra en nuestros corazones, cuando el Señor transforma nuestras arrugas, es cuando somos libres. Y los que están a nuestro alrededor se gozan de esa libertad. Y, hermano, hermana, párate y haz un ejercicio cada tanto y pregúntate, ¿la gloria de quién estoy buscando con todo lo que hago, con todo lo que pienso, con lo que digo, o con lo que no digo, o con lo que no hago? Y el Señor nos ha llamado precisamente a reconocer que solo hay uno digno de ser adorado, de ser reconocido, de ser exaltado. Los hombres tenemos la tentación, y desde el principio la tuvimos. ¿Sabéis cuál fue la tentación de Eva, de Adán y Eva? Ser como... Recuerda, esa tentación la seguimos teniendo nosotros. Y a veces nosotros tenemos la tentación de querer ocupar un lugar que no nos pertenece. Que solo hay uno que merece ese lugar. Ese uno, lo vamos a recordar hoy, ese uno murió en la cruz. Ese uno nos amó, y no sentimentalmente, no de sentimiento, sino de sacrificio, estando dispuesto a morir en una cruz. Su amor no fueron meras palabras, su amor fueron hechos, incontestables, porque su amor fue entrega. Y no por aquellos que le amaban, porque yo no buscaba a Dios. Fue Dios el que me buscó a mí. Y el que vino a darme vida, darme esperanza, darme libertad, el que vino a dar sentido a mi vida. Y por ello, solo hay uno que merece toda la gloria. Solo hay uno por quien merece la pena vivir. Solo hay uno a quien merece la pena seguir. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias por tu venida, por tu entrega, por tu sacrificio, por venir a buscarnos, Señor, venir a darnos lo que éramos incapaces de alcanzar, Señor, que era la vida, la libertad, la salvación. Gracias, Jesús, porque solo tú mereces toda la gloria, Señor. Como iglesia queremos darte el centro y el lugar que solo te pertenecen a ti, Señor. Guárdanos y líbranos de que nada ni nadie pueda ocupar ese lugar, Señor. Queremos, Señor, serte fieles y queremos, Señor, darte la gloria en nuestras vidas también. En todo aquello que hacemos, que pensamos, que decimos, en todo lo que somos, Señor. Queremos que tú seas lo primero. Señor, ayúdanos, necesitamos de ti. A veces somos engañados. A veces nos engañamos nosotros mismos, Señor. Líbranos, Señor.
Líbranos de caer ahí, de permanecer ahí, Señor. Y ayúdanos a darte a ti la gloria que solo tú eres digno. Recíbela porque es tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.